Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. Buenas noches, Leo. Javier Tello, Leo, Jorge Castañeda. Leo. Tú sí te viniste ya. Pues ese es día feriado. Pues sí, pero Sí, pues hay no. que venir aquí. La gente merece traje y corbata. En días hábiles. En días feriados, no. Bueno, como le prometimos la semana pasada, hoy vamos a comenzar debatiendo el tema del aborto. Desde luego ha regresado este tema de la interrupción voluntaria del embarazo, del derecho a las mujeres a interrumpir el embarazo, por varios temas que han estado ahí. La intención del Congreso de Nuevo León de penalizar el aborto y definir a la vida como algo que comienza desde la concepción, la idea que existe en el Congreso Federal de despenalizarlo a nivel nacional, y yo diría que el muy conspicuo silencio, porque así dijo, respeten mi derecho al silencio, del presidente López Obrador de no opinar sobre este tema. Es un tema desde luego en todos lados del mundo, que genera mucho debate, es un tema inacabado, es un tema que está en permanente discusión, pero es un tema, por lo tanto, que tenemos que discutir y discutir porque hay varios temas, subtemas, ¿no? ¿Cómo lo dividiríamos, Javier? Mira, yo a creo ver, tú, a ti sí, que te gusta exacto. el orden del... Exacto. Estructura. La estructura. Hay cuatro, creo que, debates dentro del gran debate. El primero de ellos es un debate abstracto, filosófico, científico, religioso, sobre la vida, qué es la vida, cuál es el valor que tiene la vida, qué ¿Cuándo comienza la vida? Es fundamental. ¿Qué implicaciones Sí. tiene ciertos distintos entendimientos de la vida? En fin, hay un gran debate filosófico, científico, religioso. Segundo, hay un debate de salud pública, es decir, se traslapan todos estos, Sí, obviamente. claro, ¿no? claro. Hay una discusión que se da en el ámbito de la salud pública que tiene que ver con la realidad del aborto. Cómo sucede, cuánto sucede en un país en particular, en un momento específico, ¿no? Y es el debate de los datos, el debate ¿no? que tiene que ver con acceso, que tiene que ver con muertes, que tiene que ver, etcétera, etcétera, ¿no? Un tercer debate o terreno de debates son debates puntuales en función de tu postura filosófica y del debate de salud pública. Se dan debates muy puntuales, ¿no? ¿De cuándo Pero comienza son ya, la vida? digamos, hay una discusión técnica. Hay primero un gran debate filosófico, luego una discusión técnica puntual de un chorro de temas. Si el Estado debe de involucrarse. El tema de la libertad. El exacto. tema de si hay que Financiarlo. financiamiento, etcétera, etcétera. Y finalmente, yo creo que el debate al que le debemos de entrar nosotros primero es el debate político de cómo se resuelve esto en distintos países. ¿No? Dado que hay este gran debate, que tiene esta dimensión filosófica, científica, religiosa, que abarca temas técnicos, que tiene que ver con la realidad, cómo un país, una sociedad, le entra al tema y lo trata de resolver, y hay distintas opciones que han funcionado o no funcionado en distintos países, y creo que ese es un tema en sí, independientemente de tu postura filosófica, religiosa, científica, el tema de cómo como sociedad tratas de llegar a un consenso acuerdo en el terreno de lo político es fascinante, y hay muchas alternativas. Aterrizado eso en México, hay las tres posibilidades. Hay, como se ha venido haciendo ahorita, que es cada estado de la República tenga su propio debate y su propia legislación. En ese sentido, la Ciudad de México es la única, ¿no? entidad Sí. federativa donde se permite la interrupción del embarazo. La segunda es que sea una discusión del Congreso a nivel federal y se legalice o no a nivel federal. Y la tercera es la consulta popular. La consulta popular. Que tú escribiste al respecto, que es lo como ocurrió en Irlanda, ¿no? Es el caso de Irlanda. A mí no me gusta el tema de la consulta, pero a ver, ¿por qué no lo pones sobre la mesa? No, a mí no es que, digo, yo creo que lo ideal, y creo que la mayoría de los países que han legalizado, digamos, desde los años 70, la interrupción voluntaria de embarazo, lo han hecho por la vía legislativa. Correcto. Estados Unidos, por la Suprema Corte, es una excepción, si no me equivoco. Y esa es una cuarta opción, ¿Qué? que esto se resuelva a través de las cortes. De Correcto. las Cortes. Es el caso norteamericano con Roe v. Wade, y ha funcionado hasta ahora, ha durado 40 años y no lo han podido revertir.
Pero la mayoría de los países, sobre Aunque todo, en Estados Unidos también entiendo que hay referéndums, ha habido referéndums locales, ¿no? pero tienen que ver más, creo, con que si puede haber clínicas financiadas o no. O sea, no por el derecho. No han tumbado el fallo de la Corte de Que es un fallo federal. El caminito que se siguió fue el judicial. Judicial. En Francia y en muchos países de Europa occidental fue por la vía legislativa. Correcto. Y en Irlanda, en efecto, ese es el caso más notable, no solo porque lo hicieron vía referéndum, sino pues, en un país católico como pocos. O sea, puedo repetir infinitamente como México no hay dos en esto, pero la verdad, pues Irlanda es un país católico, tan católico como Polonia, por lo menos, probablemente más católicos esos dos países Portugal. que todos los de América Latina. Y en Portugal se hizo por referéndum. Por referéndum también. Sí. Y aprobado. Aprobado. Ese es un caso interesante. ¿O no? Mi entendimiento de lo que hizo Irlanda es un poquito distinto. Yo no describiría a Irlanda como un ejemplo de referéndum. Yo describía a Portugal como un ejemplo de referéndum. Hubo un referéndum, ganó la postura de que había que legalizar algún tipo de aborto, pero el nivel de participación estuvo por abajo del 50%. Entonces no fue vinculatorio. No fue vinculatorio, pero el Ejecutivo... Por eso cuando dice Jorge que se resuelve a través del legislativo, esto siempre va de la mano, obviamente, de la parte ejecutivo. El Ejecutivo dice que iba a seguir adelante con lo que se votó y con la propuesta que ellos habían tenido en campaña. Ellos habían prometido un referéndum, porque claramente estaban a favor de la legalización de algún ¿Un gobierno tipo. socialista? Era un gobierno socialista. Participó un poquito abajo del 50%. Pero lo hicieron muy colatorio, digamos. El Ejecutivo dijo... El Ejecutivo decidió seguir alegando. Sí. Pero el caso irlandés, si quieres ahorita te doy mi interpretación del caso irlandés, que es fascinante. A ver, Héctor. Mira, el tema de la discusión, digamos, filosófica, científica, moral del asunto es muy complicada. Y mi impresión es que entre más se discute, más se difiere. No es un asunto que se arregle discutiendo. A mí me parece que el enfoque adecuado es el enfoque de salud pública y en particular de salud pública de las mujeres, porque lo que tenemos es que reconocer que la interrupción del embarazo sucede de cualquier manera en el conjunto de una sociedad y que entre más suceda de manera más clandestina, menos profesional, es mucho más dañina y mucho más nociva y mortífera para las mujeres. Entonces, a mí me parece que toda discusión sobre esto debería empezar por un buen cuadro numérico de qué es lo que está sucediendo en cada sociedad con este asunto. La semana pasada el diario Milenio publicó un muy buen reportaje haciendo la numeralia. Y los números son escalofriantes por su tamaño y por sus implicaciones. Mira, en los últimos 16 años se han practicado en México 3.004.000 abortos legales, es decir, un promedio de 212.000 al año. Esto es la Ciudad de México. No solo, es que también está permitido la interrupción del embarazo por violación. Claro. Y en 2 estados por razones económicas. Sí. Entonces, Yucatán creo que está. En Yucatán y en Chiapas y en algún otro por violación. Sí. Hay estados en donde no está autorizado por ninguna causa, ni siquiera por causa violación. de que pueda perder la vida la mujer en el vida parto. en peligro. Exacto. Entonces, estos son la cifra de abortos ilegales. Estos son los legales, 3.004.000. Los abortos ilegales son 3 o 4 veces mayores. Eso es lo que se calcula, porque no se sabe bien a bien. Por definición es una cifra negra. Su número se calcula entre 750.000 y 1 millón de abortos al año. Cada año. Es decir, 38 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. Entre 750.000 y 1 millón de abortos ilegales al año. Ahora, el 36% de esos abortos ilegales tienen consecuencias posteriores en las mujeres que las obligan a tener una nueva intervención quirúrgica. Cosa que no sucede con los legales. O mucho menos. Más bajo. Debe ser menos, ¿no? Sí, bueno, la cuarta parte de esos que tuvieron necesidad de una segunda intervención
murieron. Entre 90 y 2006 se reportaron 32.284 muertes maternas, de las cuales 2.048 fueron por causas relacionadas con el aborto. Hay que decir que la interrupción del embarazo no es una operación particularmente riesgosa o difícil de ejecutar. Sí, es bien hecha. Hecha en condiciones de, de esterilidad, higiene claro. Y de protección profesional. El número de decesos vinculados a un aborto se acerca al 0, como es la cifra de la Ciudad de México, en donde se practica de esta manera. De manera que la prohibición implica el riesgo anual para miles de mujeres de perder la vida. Ahora, y la pérdida de la vida de miles de mujeres. Tú ya nos llevaste al otro debate que también es fascinante, que es, pues aquí hay que equilibrar, digamos, los derechos del feto, eventualmente el bebé cuando es vivo, con el de la mamá. No, aquí hay que defender el derecho a la salud de la mujer. Pero, a ver, Héctor, es que ahí sí creo que sí hay un debate. O sea, no, claro, ¿cuándo empieza la vida? Sí, y cuándo el Estado también tiene que defender los derechos del bebé. ¿Cuándo? De la Pero de hecho, mujer. Hay un debate si estamos hablando de derechos o no. Sí, exacto. Hay un libro fascinante de Dworkin, un filósofo legal, que precisamente lo que argumenta es que no se trata en el fondo de un debate sobre derechos de la mujer, derechos del embrión o feto, sino que se trata de un debate en el fondo de cómo se entiende la vida y qué se valora. Hay quien lo que valora de una vida es el milagro de la vida en sí, su potencial. Hay quien valora la realidad de la vida, una mujer que ya existe, bla, 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 ¿no? Y que sí son posturas, llamémosle filosóficas, pueden o no también ser religiosas, ahora, genuinas. Si alguien ha revisado este tema muchísimo, es la Suprema Corte de Estados Unidos. Y si es un enfoque de derecho. No. Bueno, no, sí, claro. Pero por eso es fundamental el tema de cuándo comienza la vida y por lo tanto el juez tiene que declarar que se prohíbe eso porque está también defendiendo la vida del embrión o del feto. Ese no fue el argumento de Roe versus Wade. No, pero en subsecuentes muchísimos casos. Sí, pero el argumento el fondo es por qué a las 12 semanas sí, luego a las 12 semanas después con condiciones y luego hay un periodo que ya incluso la única condición es si la madre está en peligro. O sea, a las 30 semanas es si la madre está en peligro. Se le da prevalencia a la madre sobre el niño. Pero sí hay un tema de derechos. Perdón, ese es un debate. Claro. No, entonces no hay un tema de derecho, hay un debate sobre si se trata de... Bueno, la Suprema Corte sí lo toma. Ese fue el caso norteamericano, pero por ejemplo, el caso francés, el Parlamento, Asamblea, legisló, por lo tanto, creó un derecho, el derecho de la mujer de decidir libremente de su cuerpo. Ese derecho lo creó el Parlamento, lo legisló. Bueno, pero todos los derechos tienen que crear. El derecho claro. a la libertad de expresión. Por eso. Pues es un derecho creado en una legislación. Derechos naturales no. Son derechos creados por el poder, en este caso legislativo. Si vas a la creación de ese derecho, desde el punto de vista de la discusión filosófica y moral que está detrás del asunto, nunca vas a llegar a ningún acuerdo. No hay manera. La única manera racional de entrar al problema es, creo yo, verlo como un problema de salud pública y como un problema de la protección de la salud de la mujer. A ver, ¿Puedo no estar del todo de acuerdo con lo que absolutamente. No, claro. Entre más discutamos de este tema, más en desacuerdo vamos a estar. Eso se los puedo garantizar. Déjame matizar esa descripción. Primero, si ves, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la manera en que evolucionó el tema alrededor, la polarización se debe no a que se discutía, entre más se discutía, más se polarizaba. Se volvió un tema electoral y los partidos polarizaron. La sociedad no estaba polarizada en el tema. Y no se polarizó porque se empezó a debatir, sino que porque los republicanos y los demócratas empezaron a armar coaliciones alrededor del tema. Wedge issues, ¿no? Los famosos wedge issues. La sociedad en sí, de hecho, históricamente los republicanos estaban más a favor de la legalización que los republicanos. El juez que escribe... No, los republicanos más a favor de los demócratas. Sí. El juez que escribe la opinión mayoritaria en la Suprema Corte era un juez puesto por Nixon. Los demócratas que tenían un electorado católico
importante, estaban más en contra. Entonces, lo que sucede en Estados Unidos es, por eso yo te diría que no necesariamente entre más se debate, más polarización. Al contrario, aquí la polarización la provocó los partidos. Pero la sociedad no está polarizada. Dos. ¿Y en el caso de México? La Ciudad de México no. Según las encuestas, no. Pero una vez que se aprobó la ley. En el caso de la Ciudad de México, antes de la aprobación de la ley, era muy mayoritaria la negativa. Sí. Y la entrada en vigor de la ley cambió la opinión pública. Fue al revés. Es mayoritariamente favorable. Sí, ahora ya es favorable. Ese es el otro tema de entre más discusión, más se polariza, y tiene que ver con la descripción del caso irlandés. El caso irlandés no es un caso de referéndum puro. De hecho, es un caso que mezcla la democracia representativa, la democracia directa y la democracia deliberativa. Lo que hacen en Irlanda es que juntan a 100 irlandeses representativos de la sociedad y los ponen a discutir. Sí. ¿Cuál es la sorpresa? Me gustaría ver Se ponen de acuerdo. Sí. Sí, se ponen de acuerdo. A diferencia de lo que decías ahorita. Mira, me gustaría quien verlo. Nunca se pone de acuerdo es Lili Telles y una feminista radical. Patricia Mercado. Nunca pongas a discutir a esas dos. Jamás. Los ciudadanos, si se ponen a discutir el tema, se ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué hicieron? Durante 5 fines de semana se juntaron, les llevaron llevaron expertos, les dieron información, les llevaron militantes radicales de ambas posturas y los dejaron discutir. Esto fue, se puso en internet. 100 representativos, digamos, aleatorio. Había mujeres. Como un gran focus group, exacto. Realmente representativo de la sociedad irlandesa. Esa es la parte deliberativa. Fantástico. De ahí salió una propuesta que se le entregó al Parlamento, a una comisión del Parlamento, que revisó la propuesta de estos 100 irlandeses y básicamente la adoptó. Ahí está la parte representativa. Y luego se hubo sometió a referéndum, que es la parte de democracia directa. El caso irlandés es un caso híbrido que mezcla, insisto, democracia directa, democracia deliberativa y representativa. Pero los detalles de cómo implementar el tema del aborto estaban metidos en esa propuesta. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, una cosa es el derecho, que van a tener el derecho las mujeres de interrumpir su vida. Y luego los detalles, hasta 12 meses, en estas condiciones. Sí ya venían las reglas de... Donde no es en el referéndum. El referéndum era a favor o en contra del derecho. Era una enmienda. Otra cosa interesante de Irlanda es que ya había habido varios referéndums sobre el mismo tema a secas, referéndums a secas. En 1983 hubo un referéndum que lo que metió ese referéndum fue una enmienda a la Constitución donde se le daba exactamente al mismo peso la vida del embrión feto y la vida de la mujer. El resultado de esa enmienda, que se puso con ese propósito, es básicamente hacer casi totalmente ilegal. Es prohibir. Luego lo que hicieron fue en un segundo referéndum, hicieron una estrategia de outsourcing del aborto. Porque hubo una enmienda, se me olvida, creo que la 13, donde se permite viajar para abortar. Sí. Y si van a Inglaterra. Bueno, Inglaterra, que no es Inglaterra. Bueno, no, Irlanda del Norte. Bueno, en Irlanda del Norte tenían una postura también distinta. Bueno, pero el caso es que no fue a través de referéndums, fue a través de un ejercicio híbrido. Con todo esto. Y lo que sale de los 100 sí es una propuesta muy concreta. Lo que sale de la comisión parlamentaria es una propuesta muy concreta. Lo que se decide en el referéndum es si derogar la enmienda 8. Y la enmienda 8 era una enmienda que lo que provocaba era la ilegalidad casi absoluta del aborto. Bueno, hay todavía muchas cosas que debatir sobre este tema. Hay que debatirlo, sí, hay que debatirlo. Sobre el tema del aborto. Vamos a regresar, vamos a seguir con este tema. Y luego en el tercer segmento vamos a hablar desde luego del asunto que está muy caliente en este momento, que es la revocación del mandato. Regresamos en un momento más. Nos estamos debatiendo el tema del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Jorge Castañeda. Mira, yo creo que al final del día, con toda la estructura que menciona Javier, es una posición personal que cada quien tiene. Que el Estado efectivamente tiene que reglamentarlo, pero ya sea porque eliges a representantes favorables al aborto, ya sea porque hay un referéndum y tú votas como quieres votar, ya sea incluso en el camino judicial, pues hay movilizaciones, las hubo muchísimo en Estados Unidos y las sigue habiendo. Bueno, la posición personal de cada quien es, ¿estás a favor o en contra?
tú, cada quien, con los argumentos que tengas. Yo estoy a favor y no atiendo los argumentos del derecho a la vida del feto. ¿Por qué? Porque hay que tomar partido, hay que tener una posición, y esa es la mía. Y la es, pues no sé, pero desde ni siquiera que tengo en uso semanas, de la razón. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con una interrupción en las últimas 2 semanas del embarazo? Entonces, si las últimas, dependiendo de las condiciones. Es que ahí es donde empieza el nitty-gritty. Sí, el nitty-gritty no. La inmensa mayoría, no sé si Héctor traiga esa numeralia también, en el mundo. Lo hacen en los 3 primeros meses. Porque es una decisión que las mujeres suelen tomar, y a veces se toma en pareja, por cierto, no, muchos casos sí se toma en pareja. Bueno, es una decisión que las parejas o las mujeres toman pues relativamente pronto después de haberse enterado de que están embarazadas. Cuando ya es evidente, digamos. A los 2 meses es evidente que lo saben, y también saben si quieren tener ese bebé o no lo quieren tener otro después. Pues bueno, es una posición personal. Yo soy 100% partidario. O con ese señor. O con ese señor, o claro, en ese momento, o ese bebé, porque muy pronto, ya en la India, esto sucede muchísimo. La Yalitza de Roma no quería tener esa niña de ese señor. Sí. ¿Ah, sí? ¿Es un hecho eso? Pues es lo que dice, que no quería tenerla. Ajá. Pues es el centro del drama de la película. Que esta mujer... Ah, tú dices en la película, perdón. En la película, Yo creí que estabas hablando de la actriz, perdón. Bueno, discúlpame. No, pero también sucede en la India, como ya tienen a través del ultrasonido casi portátil, pueden determinar el género del feto muy, muy temprano. Bueno, la gente en la India, por las razones que les corresponden, que es otra... quieren bebés varones. Pero entonces, si saben que es mujer, pues aborto. Pero, a ver, pues a mí, se puede no tener, me gusta. Se puede tener una postura, digamos, yo en mi caso, de decir, si yo fuera mujer estaría embarazada. No sé si realmente frente a esa decisión sí interrumpiría el embarazo, pero me queda claro que no me gusta la idea de que el Estado tome esa decisión por mí. Exacto, que tú la puedas tomar. ¿No? Que Pero tú que yo, a mi título personal, con mis valores, mi moralidad, ¿por qué se tiene que meter el Estado en prohibirme? Que tú puedas tomar esa decisión. Ese fue el argumento, por cierto, de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, un tema de privacidad. De privacidad. Pero más que de derechos a la vida. Si legalizar no es obligar a la interrupción de la... No, en absoluto. Sí. A ver, a mí me parece que el problema central y lo que me da vueltas en la cabeza cada vez que voy a este tema es que este año va a haber 750,000 mujeres en México que no van a poder tener que quieren tener una interrupción del embarazo y que no lo pueden tener y que van a entrar en un laberinto siniestro que les puede costar la vida, que es buscar una clínica clandestina en donde tener el aborto, bajo riesgo de que las persigan por abortar en estados en donde esto está prohibido. El 38% de estas 750,000 van a tener, por la mala calidad de la intervención quirúrgica, que volver al hospital, y de esas un 30% va a morir este año. Bueno, me parecen demasiados seres humanos metidos en un enredo institucional, hospitalario, moral y policíaco y judicial, que es una cantidad de sufrimiento gigantesca. Pero lo que hay en estas 750, que estoy viendo la cifra baja, ¿eh? Pero los que están en contra del aborto te dirían, Héctor, pues no debería de haber abortado. Pues eso no me interesa. Pues a mí lo que me interesa... No, o sea, es que no deberían de tener y dar ese bebé para adopción y no... Ellos que piensen lo que quieran. A mí lo que me interesa es el sufrimiento de esas 750,000 mujeres. Y no la opinión de estos señores. Bueno, yo estoy haciéndole aquí de abogado del diablo. Para que quede claro. Pero lo que a mí me interesa es el sufrimiento y el enredo institucional. Yo le puse a mi artículo, visto todo junto, la maraña que es para una mujer y el riesgo que es, si no es una forma de feminicidio institucional, de ponerlas en una posición tan mala, tan riesgosa, que muchas veces le cuesta la vida por una prohibición que finalmente es una cosa de un acuerdo social, como lo demuestra que aquí en México haya una ciudad donde se permita, otras donde se permita por ciertas causas, y en otras, sorpresivamente, Nuevo León, estado más
avanzado, piensa uno económicamente, Bueno, muy conservador. y más liberal en tantos aspectos, haya establecido la penalización. Bueno, es un asunto de convención. Lo que no es convención, lo que es un hecho real que sucede año con año, son el sufrimiento de esas 750,000 mujeres, mínimo, que se ven obligadas a practicarse un aborto clandestino. Cosa que, por cierto, el sufrimiento sí, por eso lo de feminicidio. O sea, los hombres no estamos sujetos. Bueno. Pues esa es la realidad, Javier. Sí, Un último comentario. yo también estoy a favor de que sea legal, accesible. Yo también. ¿no? Sí. Creo que los cuatro. Ahora, yo sí creo que no solamente es inevitable, sino que es necesario tener los debates religiosos como comunidad. Es decir, tenemos que hablar de esos temas porque no hay manera de resolver el problema de salud pública sin hablar de esos temas. Yo sí creo que es posible hablar de ellos sin polarizar aún más y llegar a algún tipo de acuerdo. Yo, si tuviera que escoger el camino a seguir, el camino irlandés me parece el mejor. El peor de a todos. mí me encantó. Es el de estadounidense. El estadounidense, ahí sí, por mucho sí, el peor sí. de todos, es el El estadounidense. camino irlandés me parece Se me hace lo más fantástico. Muy bueno. sensato. Y yo lo dejaría ahí. Bueno, vamos a una breve pausa. Vamos a regresar con el tema de la revocación del mandato.